Muy bien. Pues nada, yo soy Julia Arteaga de Yoguineando, Humor y Yoga en Español. Es un blog, es una comunidad creada especialmente para aquellos yogis que llevan poquito tiempo practicando, incluso los que llevan mucho, pero está enfocada a aquellas personas que el yoga se les hace un poquito cuesta arriba, porque yo cuando empecé, bueno, soy muy consciente de que hay gente que quiere hacer yoga pero no se atreve porque le da miedo no ser suficientemente flexible, fuerte, calmado, o quizá le da también un poco de cosita el misticismo que hay alrededor del yoga, el tema de la espiritualidad, etcétera. Entonces, Yogineando está creado para este tipo de personas que eran como yo, o que son como era yo, más bien, y un Yo poco para también era un aceptar poco el así. yoga. Sí, es que al principio es muy difícil, entonces, bueno, creé Yogineando para hacerlo sencillo y divertido y así que todos podamos hacer yoga, el yoga pueda ser accesible y divertido para todos. Es a través de, bueno, doy clases online, clases presenciales y sobre todo, bueno, pues tengo libros como este, El hábito hacia el yogi, yoga con humor y unos manuales online también. Qué guay. Pues mira, si quieres, yo tengo unas preguntas aquí apuntadas, pero todos los que nos estáis viendo y escuchando, cualquier pregunta que tengáis, nos las vais dejando por los comentarios y después al final repasamos un poco a ver si hay algo que responder. Quería empezar con una primera pregunta que yo en mi caso me hice cuando quise empezar yoga, y es que vi que había como varios tipos, el vinyasa, el ashtanga, no sé si lo pronuncio bien porque no tengo mucha Sí, idea, sí. pero cuéntanos un poco qué diferencia hay entre estos tipos de yoga, no sé si, la verdad no sé si tú dominas más alguno en concreto, cómo nos decantamos por uno o por otro. Vale, pues la verdad es que es una duda súper típica y aún a día de hoy se me hace difícil diferenciar entre algunos estilos porque cada profesor, bueno, cada profesor no, pero hay muchos profesores que, bueno, que crean su propio estilo, entonces, sin exagerarte, puede haber más de 1000 estilos diferentes. Obviamente algunos no los conoce ni el que lo creó, pero bueno, están los populares y los nuevos, digamos. Todos vienen del Hatha, que es el original, pero realmente luego del resto de estilos populares que han ido surgiendo y que ahora se practican mucho, tú puedes ir a un centro de yoga de los grandes y puedes ver que hay muchísimos, es casi como un menú de un restaurante. Y además los ponen con su nombre en sánscrito, Vinyasa, Ashtanga, y al final pues parece que te has ido a un restaurante indio más que a un centro de yoga. Entonces, a mí particularmente me gusta explicarlo y diferenciarlo con los estilos como los estilos dinámicos y los estilos estáticos. Entre medias, digamos que estaría el Hatha Yoga, porque es del que surgen todos y porque el Hatha, dependiendo del profesor, puede ser más suave o más intenso, pero sobre todo los que se dividen, los más extremos, entre comillas, serían dinámicos y estáticos. En dinámicos encontramos el Vinyasa, el Ashtanga, el Rocket, entonces son estilos que van muy rápido, sincronizan la respiración y el movimiento, pero van rapiditos, sudas, son vigorosos, se siente uno pues que desfoga mucho. Yo empecé a practicar, bueno, yo empecé a practicar Hatha, pero me aburría mucho y necesitaba mucha caña, como decimos. Entonces me pasé el vinyasa y la ashtanga y fue lo que me enganchó en el yoga. Ahora ya esos estilos me parecen demasiado cañeros. Yo ya en mi evolución como practicante necesito algo más tranquilo para meterme un poquito más para adentro, etcétera. Entonces me pasé al hatha y a los estilos más estáticos, que son el yin o el estilo terapéutico, etcétera, en los que mantienes la postura durante más tiempo y eso te da, pues como acabo de decir, más tiempo para meterte dentro y para pues un poco meterte más en la parte más espiritual del yoga, más mental y emocional, e integrar mejor lo que es postura y mente y respiración. Entonces, a mí particularmente esos estilos me encantan ahora, aunque yo practico, no todos, pero que practico según el día, pues algo más movidito, algo más suave. Me pregunto siempre qué es lo que necesito y hago ese estilo. Claro, o sea, no tenemos por qué hacer siempre el mismo estilo, ¿no? Podemos ir adaptándonos un poco en nuestro momento vital o según el día también, incluso entiendo. Efectivamente, hay gente que piensa que esto es un poco como los clubes de fútbol, ¿sabes? Es en plan de, bueno, pues si soy del Real Madrid no me voy a pasar al Atlético. Pero sí, o sea, en yoga realmente el yoga está a nuestro servicio para que aprovechemos y para que digamos, bueno, ¿qué necesito hoy? Pues voy a hacer vinyasa, voy a hacer yin. Es como cuando llega el mediodía y dices, ¿qué me apetece comer hoy? ¿Por qué Claro. tengo que comer todos los días pasta? Si hoy a lo mejor me apetece ensalada o cosas así. Mm. Genial. Y sea cual sea el tipo de yoga que practiquemos, los beneficios entre cada uno de ellos son más o menos los mismos.
Sí, obviamente cada uno tiende más a enfocarse en una cosa. Entonces, por ejemplo, los estilos dinámicos hacen mucho que fortalezcamos los músculos, que nos volvamos más fuertes, porque estamos pasando de una postura a otra muy rápido. Entonces, incluso los estiramientos, aunque también fomentan la flexibilidad, pero son estiramientos como muy activos. Entonces, nos volvemos muy fuertes. Para las personas que son súper flexibles y que quizá quieren fortalecer, viene bien mejor los estilos dinámicos como el vinyasa, la ashtanga, etcétera. Y para las personas que son más rígidas y que quieren un poco pues, trabajar esa flexibilidad, que tienen quizá los músculos muy contracturados, de trabajar delante del ordenador, etcétera, pues les viene mejor yin, terapéutico, hatha, estilos más suaves, más enfocados en el estiramiento. Y para las personas que pues tienen necesidad de desfogar del estrés, ya depende de lo que necesiten. Yo, por ejemplo, al principio quería moverme mucho. O sea, yo estaba, cuando empecé yoga, muy estresada, entonces el hatha me ponía más nerviosa. El hatha y el yin me volvía loca. Entonces yo necesitaba el movimiento rápido, necesitaba el vinyasa. Pero una vez pasado el tiempo ya vi que para relajarme me venía mejor el hatha. Entonces depende mucho de cómo seas en el momento en el que practiques yoga. Entonces, como decía, el yoga está a nuestro servicio. Cada estilo en cada momento nos va a venir unos mejores que otros. Entonces, es necesario conocerlos todos primero, probar todos los profesores posibles, todos los estilos posibles, ya sea presencial o online. Genial, qué interesante. ¿Y estos beneficios que comentas se sienten más a corto plazo, a largo plazo? O sea, ¿tenemos que estar un tiempo largo practicando yoga para realmente ver estos beneficios? ¿O con, yo qué sé, 4 o 5 clases ya podemos empezar a ver mejoras? Siempre se pueden ver mejoras porque desde el primer momento, casi desde la primera clase, puedes... Hombre, la primera clase lo que notas es que eres un pato mareado, es que eres Te vas un súper poco perdido, rígido. yo tuve esa sensación. Sí, sí, que eres, vamos, que eres lo peor. O sea, casi que sales, no es que salgas deprimido, porque si el profesor es bueno y te hace una buena relajación final, sales en las nubes, pero probablemente en los primeros minutos, en la parte más física, sí que te notes muy oxidado y te pienses que en realidad eres más viejo de lo que pone en tu carnet de identidad. Pero ya después, cuando vas a las siguientes clases, las posturas te son más familiares, las técnicas, etcétera, pues ya vas notando beneficios. Yo, por ejemplo, era y soy una persona más bien con tendencia a ser rígida, pero enseguida noté que aumenté muchísimo la flexibilidad y eso me hizo venirme arriba. Entonces, hay beneficios que se notan enseguida y hay beneficios que son más a largo plazo. Por ejemplo, a nivel de emocional, lo he notado mucho más a largo plazo. Pero hay personas al contrario, que tienen más facilidad para relajarse quizá, entonces desde el principio notan el beneficio aquí y luego más a largo plazo a nivel físico. Entonces depende mucho de la persona, pero lo bueno es que están las dos cosas, ¿no? Que hay beneficios a corto plazo y a largo plazo. Así que eso es lo bueno del yoga Un también. mix de todo. Sí. ¿Y hay algún requisito para empezar a hacer yoga? Porque, por ejemplo, a mí lo que me frenaba, yo he hecho muy poquito, ¿eh? Pero a mí lo que me frenaba al principio era lo que comentaba antes, que yo decía, esto es para gente súper flexible, yo soy, que es que no, o sea, cero, cero flexible, y decía, yo no voy a poder hacer nada. Nada, lo único que necesitas es tener un cuerpo y cuerpo tenemos todos, que nos guste más o nos guste menos, cuerpo y mente tenemos todos, así que no necesitas nada, es que ni siquiera necesitas ni esterilla ni ropa, si quieres lo puedes hacer desnudo en tu casa, en el suelo. Te vas a dejar las rodillas probablemente, pero no necesitas nada. Yo te reconozco, yo era como tú, o sea, desde que yo escuché por primera vez o desde que me recomendaron por primera vez el yoga hasta que lo probé, pudo pasar perfectamente 2 años o año y medio. De hecho, hasta tenía comprado la entrada para una clase, bueno, una clase suelta con mi hermana, y que mi hermana ya lo había probado y me insistía constantemente, tienes que hacer yoga porque estás saliendo loca del estrés, etcétera, ya no te soporto. Y aún así, con la clase ya comprada, es que le acompañé, o sea, le acompañé a la puerta y no pasé. Y entonces, Ostras. porque me tiraba mucho para atrás el hecho de ser tan rígida, en ese momento además tenía vértigos, entonces hice un poco bien en no ir porque todavía tenía los vértigos y hasta que el fisio no me arregló las cervicales no debería haber ido, pero como digo, me echaba mucho para atrás y es normal, así que luego me di cuenta con el tiempo de que cualquier persona puede hacer yoga y que no necesitas absolutamente ningún requisito. Obviamente, si oye, ya eres fuerte, ya eres flexible, ya eres calmado y tranquilo, pues eso que llevas hecho.
pero, Claro. pero la transformación va a ser mucho mayor cuanto peor estés. ¿Me explico? Entonces, no hace falta nada, prerequisitos cero. Y a nivel de material entiendo, como decías antes, que hacerlo en el suelo no sería lo óptimo, pero que casi con una esterilla vamos, ¿no? Nada de... Lo digo porque a Sí, veces se sí, usan cubos, bueno, cosas así como un poco especiales, pero entiendo que para empezar no sería necesario. efectivamente. Al principio, bueno, yo me compré la típica esterilla de 6 euros que se va desintegrando a los 5 minutos, pero luego ya pues te vas comprando cosas un poco más sofisticadas que hacen más cómoda la práctica, pero realmente al principio tú no necesitas nada, es que como digo, lo puedes hacer en el suelo. De hecho, recomiendo más el suelo que una manta o un pañuelo porque eso escurre Ujú. más y es más Ya. peligroso. Pero realmente no necesitas nada. Yo lo que hago, si practico, si por ejemplo alguna vez se me olvida la esterilla, que ha pasado, he ido de viaje y se me ha olvidado la esterilla, me pongo una manta para las rodillas. Cada vez que hago una postura en la que la rodilla está en el suelo, pongo la manta, pero para el resto limpio antes el suelo y ya está. Es que realmente no te hace falta, ya te digo, es que ni ropa. Necesitas un cubo, un bloque, lo que sea, coges una silla o no coges nada, es más difícil la postura, menos accesible, Mm. pero se puede hacer. Realmente es que no necesitas nada, solo tú mismo. Querer hacerlo, o sea, tener ganas Sí, sí, y sí, ya sí. está. Sí. Y a nivel de tiempo, bueno, esto está como dividido en dos preguntas. Por una parte, si es imprescindible hacer yoga a diario o si podemos hacerlo pues más de manera puntual. Y cuando nos ponemos a hacerlo, ¿qué sería lo ideal? ¿Una práctica cortita? ¿Es mejor hacer algo un poco más largo? Porque yo creo que a veces el tiempo también es algo que puede frenar un poco. Claro, no todo el mundo tiene una hora cada día para practicar y para practicar una hora cada día necesitas mucho compromiso. Entonces depende del nivel de compromiso que tengas. Y es muy importante que seamos conscientes del nivel de compromiso, porque si no está acorde al tiempo que tenemos, al final choca y abandonamos. Entonces, a mí me gusta ser muy consciente de, bueno, en esta época del año porque también es diferente cuando estás trabajando, cuando es invierno, que cuando es verano. Por ejemplo, ahora yo estoy en Francia y me traje mi esterilla, estoy apuntada a clases y me encanta, pero obviamente mi práctica es distinta a mi rutina diaria. Entonces, para mí lo importante es realmente contarte verdad y decir, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a invertir? ¿Cuánto tiempo? Yo siempre soy más fan de practicar 5 minutos todos los días que practicar una hora a la semana. Eso Ujú. sí, es verdad que al principio lo más fácil es adaptarse a los horarios de un centro, porque cuando pagas es más fácil, cuando te obligan a ir es más fácil, pero eso al principio es lo óptimo, pero luego cuando ya estás comprometido con tu práctica, llevas años practicando y quieres ser, digamos, un yogi de verdad y no un yogi de temporada, lo mejor es establecerse autoprácticas, ¿no? Puedes ir a un centro 2 veces a la semana, pero el resto de días hago 5 minutos o hago una postura o yo, por ejemplo, medito todos los días 15 minutos. Y ahí creo yo que es realmente cuando se ven los beneficios. También se ven cuando vas 1 o 2 veces a la semana a un centro de yoga, insisto, Ujú. pero se ven más cuando tu práctica obviamente es constante. Y de hecho, de todo eso hablo en mi libro, El hábito hacia el yogi, la importancia de ser constante para realmente ver un cambio en nosotros y por lo tanto en nuestra vida. Y otra pregunta que tenía aquí apuntada, que va también un poco así relacionada. A la hora de empezar, yo, por ejemplo, empecé a hacer yoga durante el confinamiento. ¿Qué significa esto? Que lo hice con vídeos que encontraba un poco así por internet. ¿Es una buena manera de empezar o quizás sería mejor empezar con un profesor un poco más, bueno, iba a decir particular, quizás no hace falta particular, pero sí una clase de un centro que te guíen un poco más? ¿O podemos encontrar cursos online o vídeos un poco así de YouTube o donde sea que estén bien para empezar? En realidad, algo que que ha sido muy bueno en la pandemia ha sido precisamente esto, demostrar a la gente que se puede aprender a hacer cosas nuevas que jamás hemos hecho, que incluso para personas que jamás han movido un esparto, que son súper sedentarias y han podido comprobar que se puede aprender online sin que tengas un profesor que te mire y te corrija y además sin hacerte absolutamente nada. Obviamente siempre es mejor que haya un profesor que te esté vigilando para que no te hagas daño. Pero realmente el yoga no es tan peligroso. Es un poco de sentido común. Tú si estás en casa con un profesor online de una clase grabada que el profesor no te conoce, no te ha visto ni te va a ver, no te vas a poner a hacer el pino, aunque él te lo pida, él o ella te lo pidan, te digan, ahora vamos a hacer el pino.
nadie con, con dos dedos de frente se pone a hacer eso si no lo ha hecho, a no ser que sea un kamikaze y bueno, es bajo su responsabilidad, ¿no? Pero realmente no tienes por qué hacerte daño haciendo yoga online. Y al revés, hay muchísimos alumnos que van a clase, que les estás mirando, les estás diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Lo hacen igualmente porque su ego les está pidiendo por favor que lo hagan y se hacen daño. Entonces, no siempre, obviamente la responsabilidad del profesor presencial es grande cuando vas a clases presenciales, pero al final siempre es decisión del alumno. Y de hecho es lo bonito, aunque parezca mentira, es lo bonito del yoga, que nos enseña precisamente con estas lesiones a tratarnos bien. Aprendemos, y esto es algo que se ve con el tiempo, esto sí que es un beneficio que se aprende con mucha práctica, aprendemos a tratarnos bien, porque nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay como dos personas, nosotros y nuestro ego, por simplificar la explicación, y el ego siempre quiere lo peor para nosotros. Entonces es lo que hace que nos lesionemos siempre, porque queremos ser igual de flexible que el de al lado o que nuestro profesor, entonces siempre nos empujamos más de lo que debemos. Y eso puede pasar, como digo, presencial o online, porque el ego está aquí dentro, no en la clase o en casa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, puedes empezar online o presencial. A mí personalmente me parece igual de seguro o de inseguro, porque al final es el alumno el que decide. Qué guay, qué interesante escucharte. De verdad que yo siento que estoy aprendiendo un montón y seguro que todos Muchas nos están diciendo, gracias. porque, bueno, ya te digo, yo he practicado yoga así como un poco de forma esporádica, ¿eh? Pero de verdad que, bueno, no sé, una maravilla. ¿Cuál sería tu tip para principiantes? Y algún tip también, por si hay alguien aquí conectado que ya lleve haciendo yoga un tiempo, también un tip así para practicantes un poco más avanzados. Pues bueno, para empezar, yo me considero practicante, llevo 8 años practicando, pero yo voy igualmente, a veces soy principiante, a veces avanzo un poquito más, pero el yoga es un camino de por vida, o sea, es un aprendizaje para siempre continuo, entonces no hay realmente niveles. Principiantes pues son a lo mejor los que llevan poquito tiempo, pero realmente es muy difícil definir a un practicante avanzado. Entonces, realmente mi consejo para todos, hayan empezado hace poco o lleven mucho tiempo practicando, es que nunca asuman que son super yogis y traten de seguir explorando tanto en su propia práctica personal como a nivel de profesores. O sea, nunca te quedes con un solo gurú. Busca siempre profesores online y presencial, siempre hay gente que te pueda aportar cosas distintas, cosas que jamás habías pensado que el yoga te iba a traer, porque al final el yoga es un estado también al que llegas. Y es increíble como un profesor, tu profesor de siempre que te encanta, es maravilloso, pero va a cojear de una pata. Esto es un poco como las parejas, ¿no? Eh, Aunque sea tu pareja y siempre hay algo que puede cojear, igual que tú, entonces lo bueno es que aquí no tienes que serle fiel a un profesor de yoga y con otro pues aprender eso que este otro no te puede dar. Entonces la mejor forma de enriquecerse es probar distintos estilos, distintos profesores y no parar nunca de seguir buscando esos otros estados vibracionales, mentales, emocionales a los que te puede llevar el yoga. Y antes comentabas que, bueno, tu libro se llama El hábito hacia el yogi y que el tema del hábito es algo muy importante. ¿Cuál sería un truco para conseguir, bueno, un truco o no sé si llamarlo truco, pero bueno, ¿cómo se consigue realmente que el yoga forme parte de tu hábito diario o semanal, que sea algo como ya más interiorizado? Uh-huh. Pues hay muchos tips realmente. Lo fácil es decir, ¿no? Lo que dicen todos, porque al final es lo que funciona, que es sobre todo cuando llevas una rutina, o sea, en invierno es más fácil empezar en invierno porque pues tienes una rutina y es más fácil poner siempre la misma hora, el mismo lugar y el mismo tiempo de práctica. Uh-huh. Es lo fácil, ¿no? Pero se puede hacer también de otras formas, obviamente. Pero luego ya en mi libro me adentro más en otros tipos de tips, como es, por ejemplo, derribar las excusas. Al final, las excusas y los enemigos del yoga que están aquí dentro es lo más difícil. Es poder practicar en aquellos días en los que no tienes tiempo, o en los que no tienes ganas, o en los que te sientes bajo de moral. Entonces aquí explico cómo hacerlo, cómo pues poder llevar esos estados mentales a un estado de venga, va, voy a practicar, ¿sabes? Que no me lo salto. Entonces, yo recomiendo mi libro porque ahí lo explico todo de manera
pues muy sencilla, porque realmente no se puede dar un tip de haz esto, sino que es algo pues más largo, ¿no? Más que realmente uno tiene que aplicarlo a su caso, ver bien qué es lo que necesita. Por ejemplo, depende de si es una persona que trabaja muchas horas al día o si eres una persona que tienes niños. Entonces, los consejos no van a ser los mismos, estés en un caso o en otro. Y en el libro los explico todos. Doy también consejos para cuando estás de vacaciones. Yo, por ejemplo, ahora que llevo unos días aquí en Francia, pues estoy pateando la ciudad todo el día, caminando 3 y 4 horas y más. Entonces, mi práctica de yoga, por ejemplo, aquí no es de hacer una clase de vinyasa porque me destrozo las piernas. Entonces, estoy haciendo mucho yin y sobre todo una postura que hago cada día es Viparita Karani, que es lo que de toda la vida es cuando tienes las piernas cansadas. Culo contra la pared, piernas hasta arriba y dejar que la sangre baje. Y las abres, las cierras, pones diferentes posiciones en las piernas y eso es mano de santo. Obviamente eso es un estiramiento maravilloso, pero es yoga si además le pones conciencia al momento, tratas de meditar, tratas de enfocarte en la respiración, etcétera. Entonces, como digo, depende de cada situación. Para ser constante, lo importante es que seas muy consciente del momento en el que te encuentras y adaptes tu práctica a ese momento. No te obligues a decir, venga, 1 hora cada día y ya está. No. Entonces, por eso escribí este libro, porque en realidad es complejo, entonces aquí lo hago más sencillo. En resumen, el mejor tip es comprarnos tu libro, ¿no? Pues sí. Ahí lo dejamos. Sí, en mi página Pues web de hecho también hay más tips y en mi canal de YouTube también, para que tengan un poquito de ese libro y puedan ir abriendo boca. genial. Pues yo tenía estas preguntas preparadas. No sé si tú hay alguna cosita que no te haya preguntado que tengas ganas de explicar, pero si no, todos los que estáis conectados también nos podéis preguntar cualquier cosita por aquí, por el chat y vamos respondiendo. Ahora, por ejemplo, había una chica que decía algo muy interesante, Anabel.70, que dice, dejar el ego a un lado a veces es difícil porque siempre gusta hacer las posturas lo más posible. A mí esto es algo que me pasaba y seguro que es algo muy común también. Sí, 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 es al principio sobre todo, pues como decimos coloquialmente, ¿no? Nos flipamos y decimos, quiero hacerlo todo, pero ¿por qué? Como he explicado en otras ocasiones, el yoga en Instagram, la gente dice, bueno, que está haciendo mucho daño. A mí me parece que por un lado puede estar haciendo daño porque nos hace pensar que el yoga son posturas acrobáticas y punto, pero por otro lado, gracias a esas fotos que impresionan a la gente y que les hace pensar, ah, yo quiero hacer eso, pues el yoga está expandiéndose y está llegando a más personas. Lo que pasa es que luego a los profesores y a los mismos practicantes nos toca aclarar en muchas ocasiones que el yoga no es solo eso. También son esas posturas, o sea, puedes hacer esas posturas y estar haciendo yoga, pero también puedes estar haciendo esas posturas y no estar haciendo yoga, porque al final el yoga se lleva por dentro, es como la procesión, ¿no? Se lleva por dentro, pues igual, el yoga al final es lo que pasa aquí dentro y no tanto lo que esté pasando fuera. Las posturas hacen que pasen cosas dentro y que cambiemos de un estado mental, vibracional a otro. Pero hay veces que no, una persona puede estar practicando yoga o supuestamente posturas de yoga durante muchos años y no haber hecho yoga ni una sola vez, porque al final su cabeza sigue estando igual, sigue empeñada en conseguir esas posturas para Instagram. Y al revés, hay gente que lleva haciendo yoga años, yo conozco unas cuantas y no lo sabe, porque su mentalidad es muy, muy yogi, tienen una forma de pensar y de vivir súper yogi y no han hecho ni una sola postura de yoga, si acaso la de sentarse y ya está. Entonces es muy curioso todo eso. Oh, pues qué interesante, de verdad, como te decía antes, yo creo que todos los que estamos aquí en el directo hemos aprendido muchísimo, de verdad que eres una crack porque, bueno, súper, súper interesante. Veo que nadie más tiene preguntas, así que si quieres lo dejamos aquí. Como te decía antes, no sé si tú quieres añadir algo más. Nada, ya está. Yo animo a todo el mundo a que practique yoga, obviamente. A mí me ha cambiado la vida y he visto a muchas personas que también y durante muchos años y la verdad es que me encanta. Entonces es algo que tienen que animarse y no desistir, porque el yoga también tiene sus altos y bajos. O sea, eso también es importante saberlo, que el yoga no es hago yoga y boom, todo cambia. No, no. O sea, es un camino y como todos los caminos están las piedras, las rocas, los desvíos,
los accidentes, etcétera. Entonces, que no desistan, porque realmente vale la pena. Y nada, Qué muchísimas interesante, gracias, qué bien. Cecilia. No, Ha gracias a sido ti, un solo placer. faltaría. Y a todos los Igualmente. que nos están viendo. Exacto, muchísimas gracias también. Ujú. Que vaya fenomenal, Julia. Un saludo. Igualmente, Cecilia, un Chao. besazo.